Damos inicio a la unidad de síndromes digestivos. El día de hoy revisaremos la fisiopatología de los síndromes esofágicos. Soy la doctora Graciela Córdoba y les doy la bienvenida a... El esófago es un órgano tubular de dirección longitudinal que se extiende desde la faringe hasta el estómago. Comienza y termina en dos estructuras esfinterianas, el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, que lo independizan de la faringe y del estómago. Desde el punto de vista topográfico se divide en cuatro porciones. Una cervical que se extiende desde el cartílago cricoides hasta un plano horizontal formado por la horquilla esternal. Una porción media o torácica que se prolonga hasta el diafragma y una porción diafragmática que corresponde al anillo esofágico del diafragma, además de una porción inferior o abdominal comprendida entre el diafragma y el estómago. En el tórax se sitúa detrás de la tráquea, en el mediastino posterior, y está en contacto de arriba abajo con la aorta, el bronquio principal izquierdo y la aurícula izquierda. La longitud media en el adulto es de unos 22 a 25 centímetros, aproximadamente 5 a 6 de los cuales son cervicales, 16 a 18 torácicos, 3 centímetros para el segmento abdominal. Presenta 4 estrechamientos: la unión faringoesofágica a nivel de C6, el estrechamiento aórtico a nivel de T4 relacionado con la huella del callado aórtico sobre la pared lateral izquierda del esófago, el estrechamiento bronquial a nivel de T6 que va a estar determinado por la huella del bronquio principal izquierdo y el estrechamiento diafragmático a nivel de T10. Un paciente que sufre una de las numerosas anormalidades anatómicas que involucran al tórax, como bocio voluminoso, un aneurisma de aorta, una aurícula izquierda dilatada o el aumento de tamaño de los nódulos linfáticos ciliares, puede provocar dificultades en la deglución. En endoscopía, la unión faringoesofágica está más o menos a 15 centímetros de las arcadas dentarias. El estrechamiento aórtico a unos 25 centímetros, el estrechamiento diafragmático a unos 35 centímetros y el cardias a unos 40 centímetros. La atresia esofágica es un trastorno congénito caracterizado por una falta de continuidad en el trayecto esofágico. La porción superior del esófago termina abruptamente y no se continúa con la porción inferior del mismo. Se forma así un arco superior vinculado con la boca y otro inferior que se comunica con el estómago. En la mayor parte de los casos se logra una conexión comunicante o fístula entre uno de los segmentos del esófago y la tráquea. A menudo los recién nacidos con atresia esofágica también nacen con otros trastornos congénitos del tubo digestivo, del corazón y de otros órganos no compatibles con la vida. El diagnóstico de una atresia esofágica ocurre casi siempre postnatalmente con la sospecha frente a un caso de embarazo con polidapnios o en casos en donde la maniobra de inserción de la sonda nasogástrica o orogástrica del recién nacido en la sala de partos no supera los 10 centímetros desde la arcada hasta el cardias estomacal. De no hacerse esta maniobra, el recién nacido se observará más tarde que tiene hipersalivación y eso nos pone en sospecha de un probable esófago a fondo ciego que no permite que la saliva pase al estómago. Una radiografía de tórax y abdomen con contraste revela de inmediato la presencia de este saco esofágico. En cuanto a la estructura de la pared del esófago, la pared esofágica está constituida estructuralmente por mucosa, submucosa y muscular. A diferencia del resto del tracto gastrointestinal, carece de serosa, lo que explica la dificultad de las anastomosis quirúrgicas a este nivel y la facilidad de diseminación de los tumores esofágicos y las complicaciones de perforación.
La mucosa está constituida por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado que descansa sobre una membrana basal que la separa de la lámina propia conectiva rica en células linfoides. Aquí se distinguen varias capas, si pueden ver. La zona basal con células de forma cilíndrica y un núcleo oscuro, que son 2 a 3 capas de células con gran capacidad reproductiva y de las que se van generando las células que constituirán las capas más superficiales. Luego, si podemos ver las capas medias y más superficiales, las células se van aplanando y disminuyendo el tamaño de su núcleo. Vemos luego la lámina propia que protruye en forma de pliegues en el borde inferior del epitelio, dando lugar a las papilas dérmicas, cuya altura es inferior a los 2/3 del total del grosor del epitelio. La mucosa esofágica presenta a nivel macroscópico un color blanco. El límite entre la mucosa esofágica y gástrica puede ser localizado en una línea festoneada que presenta un cambio en la coloración. La submucosa está íntimamente adherida a la mucosa y débilmente adherida a la túnica muscular. La capa submucosa forma parte, podríamos así decir, como la mucosa en la constitución de las arrugas que se observan en la superficie interna del esófago. Está formada por tejido conectivo laxo con fascículos de tejido conjuntivo entrelazados de modo diverso. Es rica en vasos sanguíneos, fibras nerviosas, glándulas tubulares mucosas y sobre todo en su tercio inferior. Finalmente, la túnica muscular tiene la peculiaridad de estar constituida por 2 capas, una circular interna y una longitudinal externa, y por musculatura tanto estriada como lisa. Entre ambas capas, tanto la interna como la externa, se sitúa el plexo mientérico de Auerbach. En general, los 2 a 6 centímetros primeros del esófago son exclusivamente de musculatura estriada. A medida que se avanza en sentido caudal, hay una transición gradual a la musculatura lisa. En los 2/3 distales del esófago, la túnica muscular está constituida exclusivamente por músculo liso. Aquí vemos estas 2 capas con mucha más facilidad y podemos observar además la presencia del plexo mientérico de Auerbach entre las capas interna y externa musculares. Aquí vemos cómo se va viendo la transformación y vemos que el esófago es un órgano con una compleja y rica inervación y se acepta la presencia de mecanorreceptores, osmorreceptores y terminaciones nerviosas libres a nivel del esfínter esofágico superior, del cuerpo esofágico y del esfínter esofágico inferior. Los mecanorreceptores vagales se encuentran probablemente en la mucosa y responden a volúmenes de distensión fisiológicos. Los mecanorreceptores espinales se localizan probablemente en la capa muscular y transmiten la mayor parte de la información nociceptiva. También existen quimiorreceptores mucosos sensibles al ácido y responsables junto a los mecanorreceptores mucosos del reflejo esófago-salivar. La estimulación ácida del esófago potenciada por la distensión con el aumento de volumen en la luz que estimula mecanorreceptores produce un aumento del reflejo de la saliva, de su viscosidad y de su pH. Por otro lado, las aferencias esofágicas llegan al sistema nervioso central vehiculadas por el sistema nervioso autónomo, tanto simpático con la cadena ganglionar torácica como parasimpático a través del nervio vago, siendo este último cuantitativamente el más importante. Las aferencias simpáticas van a la cadena ganglionar torácica y desde aquí alcanzan la médula espinal. Las vagales tienen el núcleo neuronal en el ganglio vagal inferior y de ahí parten al núcleo del tracto solitario. El sistema nervioso autónomo a nivel esofágico tiene amplias interconexiones a distintos niveles, desde el esófago cervical al intraabdominal, permitiendo la integración de la deglución. Las eferencias motoras esofágicas son conducidas por el nervio vago, tanto las destinadas a la musculatura lisa como a la estriada son terminaciones nerviosas de tipo colinérgico.
La inervación intrínseca del esófago está constituida por dos plexos, como dijimos, el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. Estos plexos están constituidos por dos redes neuronales, una excitatoria de tipo colinérgico responsable de la contracción muscular y otra inhibitoria de tipo nitrinérgico mediada por el óxido nítrico responsable de la relajación del músculo. Bueno, vimos que el esófago es un conducto musculoso que permite y contribuye al paso de los alimentos. Y el esófago, para que se produzca la motilidad esofágica, es la parte inicial del tubo digestivo y su función es el transporte del bolo alimenticio desde la faringe al estómago, a través del tórax y evitando el reflujo del mismo. La deglución es un acto bastante complejo, el cual en este proceso podemos distinguir tres fases. La fase voluntaria oral, la fase faríngea, que es involuntaria, y la fase esofágica, que también es involuntaria. Las tres actúan coordinadamente en el transporte del bolo alimenticio. Nos vamos a centrar en esta tercera fase esofágica de la deglución y la contribución de la motilidad del esófago en la misma, ya que existen dos compuertas importantes en esta fase y un paso obligatorio intermedio, como son el esfínter esofágico superior, el cuerpo esofágico y el esfínter esofágico inferior. El superior se encuentra inmediatamente después de los senos piriformes. Es una zona de alta presión entre la faringe y el esófago que impide el paso del aire hacia el tubo digestivo durante la inspiración y el reflujo del material gástrico hacia la faringe. Se caracteriza por tener una longitud de 2 a 4 centímetros, está constituido por músculo estriado formado por el constrictor inferior de la faringe a través de su fascículo tirofaringio y muy especialmente por su fascículo más inferior llamado el músculo cricofaringio. El esfínter esofágico superior puede presentar alteraciones, tanto por falta de relajación cuando se produce la deglución, como por falta de contracción en la fase de reposo. Entre la patología más común de esta zona están los espasmos del músculo cricofaringio, que pueden desencadenar la formación del divertículo hipofaringio o divertículo de Zenker, que se trata de un divertículo por pulsión o pseudodivertículo que suele producirse en el área de Killian. Zona débil que queda entre el músculo constrictor inferior faríngeo y el cricofaringio. El incremento en esta presión, en esta zona, que va a ser desencadenada por los espasmos del músculo cricofaringio, se ha relacionado con reflujo gastroesofágico. La clínica del divertículo de Zenker, en primer lugar, genera una sensación de gorgoteo cuando el paciente bebe agua. En fases más avanzadas aparece disfagia por obstrucción parcial del esófago cervical y regurgitación de la comida deglutida. Un divertículo pequeño puede ser manejado simplemente mediante observación y finalmente se ofrece cirugía si es que el divertículo aumenta de tamaño o el paciente se torna sintomático. Bueno, el esfínter esofágico inferior es una zona de alta presión que se comporta funcionalmente como un esfínter. Tiene dos funciones: relajarse durante la deglución e impedir el reflujo del contenido gástrico al esófago en periodo posdeglutorio, debido a que posee una porción inferior intraabdominal y una superior torácica. Su comportamiento con los movimientos respiratorios es dispar, produciéndose incrementos pasivos de presión con la inspiración en la porción abdominal y disminuyendo la presión en la porción intratorácica. El punto donde ocurre el cambio de comportamiento es denominado punto de inversión respiratoria y se puede identificar manométricamente. Tras la deglución se produce una relajación del esfínter esofágico inferior, cayendo la presión hasta niveles similares a los del fondo gástrico, lo que permite el paso del bolo alimenticio al estómago. Dicha relajación dura 5 a 10 segundos y se sigue de una fuerte contracción que impide el reflujo del bolo alimenticio.
El mantenimiento de un tono correcto del esfínter esofágico inferior es el principal factor para el mantenimiento de la continencia gástrica, pero no es el único. También son importantes las estructuras anatómicas que lo fijan en su porción, siendo de importancia fundamental la porción intraabdominal del mismo. Por ello, un desplazamiento esofágico, como ocurre en las hernias de hiato, va a desencadenar un cambio en el mantenimiento del tono del esfínter esofágico inferior. Se pueden producir relajaciones del esfínter esofágico inferior sin relación con la deglución, de manera fisiológica. En dichos casos suele haber reflujo. Se desconoce el mecanismo que ocasionan estas relajaciones. La barrera antirreflujo se localiza en la unión esófago-gástrica y está fundamentalmente constituida por la presión intrínseca del esfínter esofágico inferior, que tiene una longitud mayor a 2 centímetros, entre 2.5 a 4 centímetros, y posee una porción intraabdominal y otra situada en el canal hiatal, que está formado en su mayor parte por el pilar derecho del diafragma. La competencia de la barrera antirreflujo depende fundamentalmente de la presión intrínseca del esfínter esofágico inferior, cuya función se favorece y complementa por la existencia de estructuras anatómicas. La enfermedad de reflujo gastroesofágica ocurre por la incontinencia de la función de esta barrera de la unión gastroesofágica. Esta función barrera se produce por la acción sinérgica de 3 factores. Anoten, por favor, el ángulo de His, que va a facilitar que el material que refluye se desplace hacia el fondo del estómago. 2. El esfínter esofágico inferior, que crea una zona de alta presión que obstaculiza el paso del material a este nivel. 3. Los pilares diafragmáticos, que crean un refuerzo externo muscular sobre toda esta zona. El fallo de estos mecanismos puede resultar en incontinencia en la unión gastroesofágica y favorecer el reflujo. ¿Qué es reflujo gastroesofágico? Como ven en la diapositiva, es una afección recurrente relacionada con el reflujo retrógrado del contenido gástrico con o sin contenido duodenal hacia el esófago. Presenta un variado espectro de síntomas que pueden alterar la calidad de vida del paciente y puede presentarse con o sin daño tisular. Se considera un fenómeno fisiológico que se define como el paso de este contenido a través de la unión gastroesofágica. Se produce a diario en todos los individuos. Así se considera normal que un individuo sano pueda tener hasta 50 episodios de reflujo gastroesofágico en 24 horas. La enfermedad de reflujo gastroesofágico son todos aquellos síntomas y signos que se producen a causa del contacto excesivo del contenido ácido gástrico con la mucosa esofágica. Aproximadamente el 70% de las personas lo padecen, un máximo de 2 días por semana, y más de 3 de cada 4 personas los consideran de intensidad leve. Se produce por, como dijimos, la incontinencia y la función de la barrera, que está conformada por 3 factores: la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, la hipotonía del esfínter esofágico inferior y el aumento de la presión intraabdominal. Cuando los episodios son más frecuentes y duraderos, adquieren carácter patológico. La enfermedad de reflujo gastroesofágico ocurre cuando este reflujo causa síntomas o daño tisular e incluye un amplio espectro de posibilidades que va desde los pacientes con síntomas sin esofagitis a los diferentes grados de inflamación esofágica, estén o no acompañados de síntomas. Tiene una gran prevalencia, pero no todos llegan a padecer alguna complicación crónica como esófago de Barrett, hemorragia, etcétera, que requieran de hospitalización. Como vemos, existe un gran espectro de posibilidades en esta diapositiva: pacientes que tienen y no tienen síntomas, que tienen patrón de reflujo fisiológico patológico con histología normal o presencia de esofagitis y que se consideran normal o presentan enfermedad de reflujo gastroesofágico con o sin algún dato de esofagitis.
La fisiopatología de la enfermedad de reflujo gastroesofágico es un fenómeno multifactorial, por lo que con frecuencia en un mismo paciente actúan varios mecanismos causales. La condición sine qua non para que ocurra la enfermedad es que exista reflujo gastroesofágico patológico, es decir, que los factores permisivos sean mucho más preponderantes de la misma forma que los agresivos. Una vez ocurrido el reflujo patológico, el desarrollo y gravedad de la enfermedad dependerá del grado del desequilibrio entre una serie de factores agresivos junto a factores defensivos representados por la capacidad de aclaramiento del esófago y por la resistencia de la mucosa a la agresión, frente a factores agresivos como son la presencia de enzimas pancreáticas, bilis, presencia de hidrogeniones y de pepsina como factores agresivos. Todo eso genera que esta presencia de pepsina ácida, ácido, bilis, la hipersecreción visceral por factores genéticos, alteraciones de la producción de saliva, alteraciones en la motilidad esofágica, depuración esofágica y relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, irritantes ingeridos en la dieta, un flujo sanguíneo disminuido, la barrera mucosa de la mucosa del esfínter esofágico inferior comprometida, van a generar un desbalance y se va a generar como tal. En algunos casos, el jugo gástrico contiene como resultado del reflujo duodenal, cantidades variables de bilis y de enzimas proteolíticas pancreáticas que van a producir un reflujo no solo ácido, sino un reflujo mixto con un pH entre 4 y 7. Los ácidos biliares, debido a su capacidad detergente y la tripsina a través de su actividad proteolítica, pueden dañar directamente la mucosa esofágica. Sin embargo, el mecanismo lesivo principal de la bilis depende fundamentalmente de su capacidad para aumentar la retrodifusión de hidrogeniones al romper la barrera mucosa del esófago. ¿Qué factores determinan que el reflujo sea nocivo? Los principales factores van a ser las características y distribución del material refluido, el aclaramiento esofágico, la hernia de hiato, la cámara ácida gástrica postprandial y el vaciamiento gástrico retardado. En cuanto a las características y distribución del material refluido, el estómago tiene en condiciones basales un alto grado de acidez con un pH alrededor de 1. Al contrario de lo que ocurre con la mucosa gástrica, la mucosa esofágica no está preparada para tolerar estos grados de acidez y pH, por lo que cualquier grado de reflujo del contenido gástrico hacia el esófago puede resultar muy nocivo para la mucosa del esófago. El agente agresivo principal en la enfermedad de reflujo gastroesofágico es el ácido clorhídrico, por lo que en la mayoría de los casos de lesión esofágica se debe a la exposición excesiva de la mucosa esofágica a los hidrogeniones y la pepsina del jugo gástrico. El ácido clorhídrico actúa directamente lesionando las células epiteliales y la pepsina, como dijimos, participa en la agresión a través de su acción proteolítica. Aquí vemos entonces ácido, pepsina, bilis y tripsina. Muy bien. Hablemos de hernia hiatal. La hernia hiatal se considera una anormalidad anatómica representada por un saco de estómago de tamaño variable localizado por encima del diafragma. Existen 3 tipos de hernias hiatales: por deslizamiento, paraesofágica y mixta. De las 3, solo la deslizante y la mixta se relacionan con enfermedad de reflujo gastroesofágico. En la hernia de hiato por deslizamiento, la unión gastroesofágica se desplaza concéntricamente en sentido craneal, de forma que una porción variable del estómago proximal se sitúa dentro de la cavidad torácica. Aunque puede existir una hernia sin reflujo y reflujo sin hernia, el 50-60% de los pacientes con esta alteración presentan esofagitis y la mayoría de los pacientes con esofagitis tienen hernia hiatal asociada.
El desplazamiento intratorácico de la unión esófago-gástrica implica que el esfínter esofágico inferior y su segmento intraabdominal desplazado cranealmente se encuentren sometidos al efecto de la presión negativa torácica. El ligamento frenoesofágico se estira y adelgaza, con lo que pierde fuerza y elasticidad la unión entre el diafragma crural y el esfínter esofágico inferior, sobre todo en respuesta a situaciones de incremento de la presión intraabdominal. Por otra parte, la contracción del diafragma sobre la pared gástrica y el retraso en el vaciamiento del saco gástrico herniado determinan la producción de un reflujo retrógrado que coincide con las relajaciones del esfínter esofágico inferior durante la deglución. Aquí vemos cuáles son los factores importantes que favorecen el reflujo y que condiciona la pérdida de refuerzo de los pilares diafragmáticos, favorece la distensibilidad de la unión esófago-gástrica, crea reservorio gástrico supradiafragmático y se asocia a una disminución del tono basal. Aquí vemos la cámara gástrica ácida postprandial o también conocida como acid pocket. Y podemos ver cómo después de comer se crea una pequeña cámara ácida en la parte superior del estómago, como vemos acá. Y que esta va a estar relacionada con el reflujo postprandial. La distancia entre la cámara ácida y el epitelio escamoso esofágico es menor en pacientes con reflujo esofágico y la posición de la cámara ácida será mucho más próxima al epitelio escamoso del esófago en sujetos que tienen hernia de hiato de gran tamaño. Otros factores que contribuyen a la patogenia de la esofagitis por reflujo. Bueno, tenemos acá el aclaramiento del ácido residual que va a depender fundamentalmente de la presencia de la saliva. El contacto de ácido con la mucosa es un potente estímulo para la secreción salival. Este reflejo esófago-salival disminuye con la edad y está alterado en pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico. Por otro lado, durante el sueño se encuentra notablemente descendida la secreción salival y la frecuencia de las degluciones, constituyendo uno de los factores principales que condicionan la relevancia de este periodo, es decir, el nocturno, en el periodo de génesis de enfermedad de reflujo gastroesofágica. De igual manera, pueden también influir negativamente la disminución de la secreción salival ocasionada por el consumo de tabaco y de algunos fármacos anticolinérgicos y también determinadas por algunas enfermedades como el síndrome seco. ¿Sí? Aquí vemos entonces ¿qué otros factores? Tiempo de aclaramiento prolongado, decúbito prolongado, enlentecimiento del peristaltismo esofágico, retraso del vaciamiento gástrico, secreción salival escasa, pH bajo, presencia de pepsinas, sales biliares, enzimas pancreáticas y por otro lado los datos que influencian el sueño sobre esta enfermedad por el aumento de frecuencia de episodios de reflujo nocturno, disminución del aclaramiento esofágico por lo que acabamos de explicar y aumento de la agresividad del material refluido por mayor concentración de pepsina y de bilis. Aquí vemos en esta tabla los mecanismos involucrados en la resistencia de la mucosa esofágica a la agresión y podemos ver que existen factores preepiteliales, epiteliales y factores posepiteliales. ¿Sí? Podemos ver que en los factores epiteliales que se consideran débiles en el contexto global, tenemos a la capa de moco, que es una capa fija acuosa que va a estar en contacto directo con el epitelio y la secreción de bicarbonato. Entre los factores epiteliales tenemos los que dependen de la estructura del epitelio y los que dependen de la función celular. En los primeros tenemos a la membrana celular apical y los complejos intercelulares que son uniones densas y la matriz intercelular. Y los que dependen de la función celular tenemos el transporte iónico, la bomba de sodio, hidrogeniones, bicarbonato y cloruro. Los tampones intracelulares y extracelulares y los sistemas antioxidantes, la replicación celular activada por la presencia de ácido y potenciada por factores de crecimiento tisular. Y finalmente los posepiteliales que tienen que ver con el flujo sanguíneo que aporta bicarbonato, nutrientes y oxígeno y que va a estar regulado en parte por la presencia de óxido nítrico. ¿Sí?
Entonces, los epiteliales dependen de la propia estructura del epitelio, como dijimos, y también dependen de la función celular. En esta diapositiva podemos ver cuáles son los moduladores del esfínter esofágico inferior y las principales sustancias que van a modificar su actividad. Como son, aquí vemos los neuromediadores, hormonas, prostaglandinas y fármacos, aquellos que aumentan la presión en reposo y aquellos que van a disminuir la presión en reposo. El esfínter esofágico inferior mantiene un tono en reposo que oscila entre 15 y 30 milímetros de mercurio por encima de la presión intragástrica, que se mantiene por una actividad miogénica y la interacción de múltiples factores, tanto neurales como hormonales. El componente miogénico es dependiente del calcio y los antagonistas del calcio son inhibidores. Las neuronas colinérgicas son excitadoras, de forma que los fármacos anticolinérgicos reducen su presión, mientras que los estimuladores la incrementan. El efecto beta-adrenérgico es inhibidor y los alfa-adrenérgicos son estimuladores. Diversas hormonas y péptidos modifican la presión del esfínter. La colecistoquinina es responsable de la reducción de la presión tras la ingesta de grasa, y el péptido intestinal vasoactivo sería el mediador de la relajación en respuesta a la deglución. La progesterona se ha relacionado con la disminución de la presión durante el embarazo. Y finalmente acá podemos ver factores que van a ejercer influencia sobre la presión del esfínter esofágico inferior, como son la presión intragástrica, la inervación parasimpática y las influencias hormonales. Aquí vemos otros factores que van a predisponer la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Y son todas aquellas situaciones que van a aumentar la presión intraabdominal, que van a alterar las características mecánicas de la unión gastroesofágica o que van a alterar la motilidad y los mecanismos de integridad de la mucosa esofágica. La obesidad y el embarazo son dos de los factores que más se han asociado al reflujo gastroesofágico, debido a que se produce un gran incremento de la presión intraabdominal y a que los cambios hormonales y endocrinos asociados pueden inducir e influir en el funcionamiento motor y esfinteriano, favoreciendo así el paso del contenido gástrico hacia el esófago. Aquí vemos también ciertos hábitos dietéticos, consumo de tabaco, alcohol, grasa, postura, ropa ajustada, comer después, dormir después de comer, algunos fármacos y también algunos fármacos que están relacionados. Aquí debo hablar ahora de la relación que existe entre la enfermedad de asma y la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Entre los enfermos de asma bronquial existe una frecuencia de reflujo gastroesofágico mayor de lo normal. Existe una asociación directa entre asma y reflujo gastroesofágico. El reflujo ácido puede provocar crisis asmáticas. El mecanismo reflejo mediante vías vagales puede producir una broncoconstricción en respuesta a la presencia de ácido en el esófago. El asma puede favorecer el reflujo gastroesofágico y el trabajo respiratorio y el aumento de la presión intradiafragmática que se produce durante una crisis asmática favorecerá aún más el reflujo. Pequeñas aspiraciones del material refluido pueden provocar episodios de broncoespasmo y el efecto reductor del tono del esfínter esofágico inferior por el consumo de fármacos agonistas beta-adrenérgicos y teofilinas usadas en el tratamiento también pueden predisponer a un mayor grado de reflujo gástrico. Bueno, aquí vemos los mecanismos de las lesiones secundarias que se producen por reflujo gastroesofágico, por enfermedad de reflujo gastroesofágico. Aquí vemos cómo después de una exposición prolongada de la mucosa esofágica a los componentes del jugo gástrico y biliopancreáticos, se va a conducir hacia la ruptura de la barrera epitelial y con ella a la retrodifusión aumentada de hidrogeniones. Cuando estos alcanzan una concentración crítica en el interior de la mucosa y de la submucosa, van a poner en marcha una respuesta funcional e inflamatoria. La primera va a dar lugar a trastornos motores.
La respuesta inflamatoria origina la aparición de un infiltrado celular, de neutrófilos, eosinófilos y posteriormente una fibrosis. Por otra parte, la muerte y descamación aumentada de las células superficiales del epitelio ocasiona un adelgazamiento de la mucosa y la proliferación compensatoria de las células de la capa basal, con aumento del espesor de esta capa basal. Cuando la proliferación de este estrato basal no es suficiente para compensar las pérdidas celulares, se producen soluciones de continuidad en la mucosa que se traducen en la aparición de erosiones o úlceras que permiten a los agentes lesivos penetrar más profundamente y extender así a otras capas los fenómenos inflamatorios que estimulan la formación de fibras de colágeno en la submucosa, la capa muscular y la región periesofágica con formación de fibrosis y eventual estenosis. El tipo de reparación del daño tisular viene determinado fundamentalmente por la persistencia y gravedad del reflujo. Cuando es leve y controlado, la curación de la mucosa se realiza con epitelio escamoso. Cuando es severo y continuado, la mucosa se restablece con epitelio columnar metaplásico o epitelio de Barrett, que tiene potencialidad maligna, evolucionando a displasia grave y adenocarcinoma. La enfermedad de reflujo gastroesofágica presenta un amplio espectro de manifestaciones clínicas que van desde la pirosis y las regurgitaciones que sugieren el diagnóstico, mientras que otras son atípicas como síntomas respiratorios o faringolaringios, disfagia o dolor torácico. Es un gran espectro y debemos apoyarnos en clínica y en otras evaluaciones. Aquí vemos cómo el reflujo gastroesofágico puede producir síntomas típicos y atípicos que a su vez pueden estar referidos al esófago o ser manifestaciones extraesofágicas. La regurgitación ácida es el retorno sin esfuerzo del contenido gástrico al esófago y a la boca. Cuando el reflujo alcanza las zonas proximales del esófago, puede superar el esfínter esofágico superior y refluir hacia la faringe y la cavidad oral. La retrodifusión de hidrogeniones del material refluido provoca pirosis, que se percibe como una sensación quemante retroesternal, 2 o más veces por semana durante más de 3 meses el último año de manera no continua. Algunos de estos síntomas son debidos al paso del contenido gástrico a través del esfínter esofágico superior hacia la hipofaringe y la cavidad oral y pueden ocasionar complicaciones extraesofágicas como la laringitis o las erosiones dentales. Sí, vemos aquí estos síntomas faringolaringios, hipersalivación, disfonía, laringitis, granulomas, alteraciones gustativas, halitosis, otalgia, estridor. Y aquí vemos entonces los típicos: pirosis, regurgitación, odinofagia, disfagia, y los atípicos: dolor torácico, tos crónica, disfonía, flatulencia, hipersalivación, náusea, hipo, dolor epigástrico, alteraciones del sueño. Bueno, y también podemos ver, según esta tabla de clasificación del ERGE por consenso de Montreal, esta misma categorización en síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos, como ya vimos. ¿Sí? Y de esto podemos rescatar que las complicaciones no esofágicas de los síndromes extraesofágicas tienen relación con las erosiones dentales que pueden estar causadas por el reflujo ácido. La afectación de la laringe puede producir laringitis que se asocia con tos o disfonía. Y asimismo, el ácido refluido puede condicionar la irritabilidad bronquial y producir crisis de asma bronquial. Otras asociaciones propuestas son laringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática y la otitis media recurrente, como vemos en este lado de síndromes extraesofágicos. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones posibles de una enfermedad de reflujo gastroesofágica no controlada adecuadamente? El contacto continuado y repetitivo del ácido procedente del estómago con el epitelio del esófago acaba por producir una inflamación del esófago, una esofagitis por reflujo
que se gradúa en función de su extensión, según la clasificación de Los Ángeles, desde pequeñas erosiones de la zona distal del esófago a lesiones extensas que ocupan la totalidad de la circunferencia del esófago. Si la inflamación progresa, el proceso de reparación de estas lesiones puede producir fibrosis importante que genera estenosis esofágica que puede terminar ocluyendo la luz del esófago, impidiendo el paso de alimentos y produciendo disfagia. Otras complicaciones importantes del reflujo gastroesofágico son el esófago de Barrett, que consiste en la aparición de mucosa ectópica gástrica en el esófago, posiblemente causa de su intento continuado de reparación de la lesión inducida por el ácido, que termina por producir células aberrantes en lugar de las células del epitelio esofágico normal. Su extensión va a determinar su potencial malignización, es decir, el esófago de Barrett es una lesión premaligna con potencial para degenerar en un adenocarcinoma de esófago, que es la complicación más grave del reflujo gastroesofágico. El esófago de Barrett requerirá de un seguimiento específico y de un tratamiento de la misma forma específico. Tendremos que estar muy atentos a los síntomas de alerta de disfagia, vómitos persistentes, hemorragias digestivas, anemia ferropénica, pérdida de peso y tumoración epigástrica palpable. Diagnóstico. En la gran mayoría de los pacientes, el diagnóstico de reflujo gastroesofágico es simplemente clínico. Es importante estar seguro de que los síntomas que nos expone el paciente son síntomas típicos de reflujo o si por el contrario no lo son, y establecer que realmente se trata de acidez retroesternal y regurgitación ácida y no sea otra cosa. Ante un paciente que refiere ardores o acidez, es muy importante conocer el lugar donde el individuo percibe estos síntomas. Los ardores que suben arriba por detrás del esternón son característicos del reflujo. Sin embargo, los ardores o acidez del estómago no necesariamente son un síntoma de reflujo, sino que pueden deberse a una úlcera, gastritis o dispepsia. ¿Sí? Entonces, como vemos acá, debemos apoyarnos en la clínica, síntomas típicos, sobre todo como pirosis y regurgitación, la respuesta terapéutica a los inhibidores de la bomba de protones por 4 semanas con una reducción del 50% de los síntomas, un estudio de fibrogastroscopía o endoscopía digestiva alta, pH-metría, manometría, impedanciometría, radiografía varitada y por supuesto el histopatología. ¿Qué es la fibrogastroscopía o endoscopía digestiva alta? Consiste en la visualización de todo el esófago, el estómago y la primera porción del duodeno mediante una sonda flexible de fibra óptica que se introduce a través de la boca. Puede poner de manifiesto las lesiones esofágicas en los pacientes con esofagitis, estenosis, esófago de Barrett o tumores. La ventaja es que permite la toma de biopsias, especialmente importante en los pacientes con esófago de Barrett o con tumores de esófago. Las desventajas, en muchos casos, la gastroscopía no pone de manifiesto ninguna lesión esofágica. A veces no es posible visualizar directamente. No es en ningún caso diagnóstico de reflujo gastroesofágico y se debe requerir complementar esta fibrogastroscopía con pruebas de función esofágica para establecer el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquí vemos a la derecha estas dos imágenes endoscópicas en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico y sus complicaciones de inflamación. A la izquierda, líneas rojas de inflamación correspondientes a esofagitis y a la derecha una lengüeta de mucosa ectópica de color rojizo que corresponde a esófago de Barrett. Otro estudio es el tránsito varitado de esófago, que consiste en la toma de radiografías de esófago después de que el paciente ha ingerido un medio de contraste. La desventaja es que su eficacia diagnóstica es baja, mucho más baja que la endoscopía digestiva alta y no permite la toma de biopsias. En la actualidad es poco útil en el estudio de la enfermedad de reflujo gastroesofágico y nos ayuda a visualizar la anatomía esofágica, por ejemplo, la hernia de hiato o la estenosis esofágica. Otros estudios, la manometría y la pH-metría esofágicas.
La manometría consiste en el estudio de los movimientos del esófago mediante una sonda que va a medir la presión intraesofágica a distintos niveles. Aporta datos importantes en los pacientes con reflujo gastroesofágico, pero no permite diagnosticar la enfermedad por reflujo gastroesofágico en sí. La utilidad de la manometría en los pacientes con sospecha de reflujo es permitir la localización exacta del esfínter esofágico inferior, poner de manifiesto la presencia o no de un esfínter esofágico inferior hipotónico y permitir valorar la afectación de la motilidad esofágica asociada al reflujo, principalmente la hipocontractilidad esofágica y la aperistalsis. Por otro lado, la pHimetría consiste en la introducción de un sensor de pH en el esófago que se fija a 5 centímetros por encima del borde superior del esfínter esofágico inferior. Es la prueba fundamental para diagnosticar reflujo gastroesofágico. Tenemos la histopatología, que se realiza después de la toma de biopsia por endoscopía digestiva alta, la biopsia de la mucosa esofágica en el momento de la endoscopía, que se lleva a cabo ante la sospecha diagnóstica de un esófago de Barrett y en la detección de displasia o para valorar otras causas de esofagitis. ¿Cuáles son las bases fisiopatológicas del tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Los objetivos básicamente son evitar o disminuir el reflujo, hacer inocuo el líquido refluido, mejorar el aclaramiento esofágico, aumentar la protección de la mucosa y promover su curación, y evitar la progresión hacia una displasia o carcinoma. El tratamiento médico de reflujo gastroesofágico consiste y procura la reversión de los factores patogénicos y se tiene que hacer cierto cambio de medidas, por lo menos en la elevación de la cabecera de la cama, no comer en la noche, medidas para aumentar la competencia del esfínter, evitar consumo de grasas, tabaco, alcohol, drogas anticolinérgicas, disminuir la presión intraabdominal, reducir el contenido del ácido intraluminal mediante el consumo de antiácidos antagonistas H2, aumentar la depuración esofágica de ácido con prokinéticos, ¿sí? Es fundamental evitar alimentos que puedan agravar el reflujo gastroesofágico, irritantes gástricos, frutas ácidas, café, bebidas con cafeína, tomate, alimentos que relajan el esfínter esofágico inferior, grasas, bebidas con gas, especies, chocolates, fritos. Procurar tomar alimentos varias veces al día en vez de 3 comidas cuantiosas, que los pacientes que presenten síntomas nocturnos no coman ni tomen bebidas calientes o alcohol 3 horas antes de acostarse, medidas posturales como dijimos, elevación de la cabecera, hábitos saludables, evitar la obesidad, evitar el cigarrillo. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Ya dijimos, medidas higiénico-dietéticas, antiácidos, arginatos, antagonistas H2, inhibidor de la bomba de protones, prokinéticos. Finalmente, la cirugía. Cuando la cirugía es una indicación terapéutica, cuando exista intolerancia hacia los fármacos, una falta de respuesta al tratamiento médico, recurrencias frecuentes y o complicaciones como reflujo en posición supina, contractilidad deficiente del esófago, esofagitis erosiva, reflujo del contenido biliar, deficiencia estructural del esfínter, y es la preferencia del paciente hacia una cirugía para evitar las complicaciones malignas. ¿Cuáles son estas opciones quirúrgicas? Tenemos a la funduplicatura de Nissen y a la funduplicatura de Toupet.